yo quisiera hablarle un poquito de mi sueño para mí como pastor, ¿cierto?, de nuestra misión. Eh, yo tengo un gran anhelo, ha sido mi anhelo de toda la vida, ¿cierto?, el poder ver las iglesias unidas, poder ver las iglesias en comunión, trabajando, ¿cierto?, en comunión, que esté la comunión entre los hermanos, ¿cierto? Y eso hace que la iglesia sea sometida, ¿cierto? Sometida a la palabra del Señor en primer lugar, y por lo consiguiente, ¿cierto?, la iglesia, si es sometida a la palabra, va a ser sometida al pastor, va a ser sometida al encargado de obras, los ancianos, diaconisas, todo digamos, las autoridades que el Señor coloca dentro de la iglesia. El deber de nosotros es respetarla, ¿cierto? Y trabajar de acuerdo con ellos, ¿cierto? Someterlos. Entonces nos ayuda el Señor. Es mi sueño ver esto, que las iglesias trabajen, ¿cierto?, unidas, que las iglesias no se aparten de los trabajos que la misión, ¿cierto?, nos tiene. Distrito, ¿cierto?, cuerpo de Dorcas, coro, juventud, todo eso que podamos unidos, ¿cierto?, trabajar siempre. Así que es mi sueño. Y algo también muy importante para mí es la educación de la iglesia en general. Hablo de educación espiritual, ¿cierto? Que nosotros como cristianos desde arriba, desde la cabeza, quiero decir, desde el pastor hacia abajo, podamos educarlo espiritualmente, ¿cierto? No quiero decir de que seamos ignorantes, pero quizás con estas palabras yo quiero decir que a todos nos falta, ¿cierto?, aprender hoy día a poder expresarlos. Quizás hoy día nos falta poder entender bien, ¿cierto?, la palabra del Señor, porque son otros tiempos. Los tiempos han cambiado. Si bien la palabra no ha cambiado, pero los tiempos han cambiado. La gente es otra. El ser humano es otro. Hoy día el joven, ¿cierto? Hoy día no es el mismo joven de hace 30, 40 años atrás. Hoy día se necesita poder tener quizás otras palabras para que ellos entiendan. Entonces a eso me refiero, que la iglesia y el cristiano en general, nosotros como misión podamos, ¿cierto?, educarlos para darlos a entender de mejor manera, poder pararlos en cualquier parte, ¿cierto?, y que no seamos mirados, ¿cierto?, como bichos raros, sino que tengamos, ¿cierto?, las armas espirituales, y también, ¿por qué no decir, ¿cierto?, las armas como persona, como hombre, como mujer, poder, ¿cierto?, expresar las palabras precisas para el momento. Así que mis hermanos, es mi anhelo, es mi deseo. Se han dado cuenta de que levantar una obra no es fácil, de que una obra pueda, digamos, a permanecer ya fundada definitivamente, es difícil. Hay que pasar por muchas cosas. Así que yo solamente decirle a mis hermanos, los que estén pasando esto, lo que les pueda servir, ¿cierto?, que la obra del Señor hay que sufrir también. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿cierto?, no le fue fácil también el pasar por este mundo, el poder el desempeñar lo que el Padre le había encomendado, ¿cierto? Sabemos cuál fue su final, ¿cierto?, que bueno, era el propósito de Dios también, pero aún así, ¿cierto?, a él le fue muy difícil también. Y de hecho él se refirió una palabra al respecto, dijo que si hacían tales cosas, ¿cierto?, con el árbol verde, cuánto más con el árbol seco. Entonces con eso él quiso decir de que si con él, ¿cierto?, se cometían injusticias, cuánto más se puede
cometer con nosotros hoy día o con aquellos, ¿cierto?, que no tenían lo que Él tenía, que era el Espíritu de Dios dentro de Él. Y decirle que la obra de Dios, ¿cierto?, cuando permanece es una prueba más de que lo que el Señor les habla, los hermanos, lo que el Señor ordena, ¿cierto?, realmente no hay que dudar, porque si Él lo ordena es porque así la obra va a permanecer. Es una de las cosas que siempre tenemos que tener cuidado. Si las cosas permanecen es porque vienen de Dios. Así que, hermano, les bendiga grandemente el Señor. Bendiga, como dije anteriormente, a mi hermano Marco, ¿cierto?, hombre joven, que nos ha sido de mucha ayuda a nosotros, y pienso que para la obra de Dios. Entonces nos ayude el Señor, bendiga a las iglesias, ¿cierto?, a nuestro cuidado, como ya dije anteriormente, mi hermano de Naupe, Calop, Carahue, podamos trabajar unidos, porque la obra es de Dios. El hombre dice que el hombre pasa, la obra queda. Y nosotros los hombres, ¿cierto?, pasamos. Hoy día estoy yo al frente, mañana no sabemos, solo el Señor lo sabe, pero la obra continúa, ¿cierto? La obra no termina conmigo ni con otros, sino que la obra de Dios continúa. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Por eso tenemos que trabajar con todo el anhelo de toda voluntad, porque la obra es de Dios y la obra va a continuar siempre. Así que, mis hermanos, les bendiga grandemente el Señor. Son mis palabras en este momento, y que el Señor, ¿cierto?, nos siga dando la fuerza y la sabiduría en especial para seguir adelante, y que podamos, ¿cierto?, buscar la comunión el uno con el otro cada día, porque esto es lo que quiere el Señor. Quiere sus hijos unidos, ¿cierto? No nos quiere separados. Así que sean muy bendecidos, mis hermanos. Gracias por la oportunidad que me han dado en este día de poder dirigir estas palabras. Que el Señor les bendiga.